Bienvenidos a Amigurumis Castillo, el lugar donde cada puntada está hecha con amor y cada hilo se convierte en ternura. En el video de hoy te traigo un proyecto súper especial y adorable, porque vamos a tejer un llavero de elefantes en pareja, perfectos para regalar, compartir o llevar siempre contigo, con sus trompitas unidas y su estilo tierno. Estos elefantitos amigurumi simbolizan amor, unión y buena suerte. Son ideales para detalles de pareja, aniversario o simplemente para llenar tus llaves de dulzura. Así que prepara tu gancho, tus hilos favoritos y mucho cariño, porque hoy vamos a tejer un proyecto pequeño, rápido y lleno de sentimiento. Y recuerda, si te encantan los amigurumis tiernos y perfectos, para regalar, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún tutorial. Y continuamos con esta colección de llaveritos, miren, para San Valentín, con diferentes temáticas de animalitos. Bueno, este es el tercer personaje. Si tú no has mirado los dos anteriores, pues te voy a dejar aquí en la descripción de este video el link para que vayas a verlos, de los gatitos, de las ranitas. Y bueno, vamos con este tercer personaje. Y bueno, yo había subido un shot, ¿no?, comentándoles, pues haciéndoles también partícipes a ustedes de esta colección y a ver quién adivinaba qué animalito íbamos a realizar en esta ocasión. Y bueno, muchas gracias a todas las personas que nos comentaron el video, ¿no? Y bueno, ya tenemos una ganadora, ya que, bueno, la persona que adivinaba el animalito, pues era la persona la cual decidía cuál sería el animalito del cuarto personaje, ¿no? Entonces, bueno, la ganadora está como @NataliaTilano7793. Igual lo dejo aquí, ¿ya? Entonces, bueno, que se comunique con nosotros, que nos escriba un comentario al mismo video. Y bueno, ya nos pondremos en contacto por interno con ella para que pues nos diga qué animalito será el cuarto. Y bueno, dicho esto, pues vamos a continuar diciéndoles los materiales que vamos a utilizar, que serían para estos dos elefantitos. Miren, bueno, ¿no? El patrón es realmente el mismo patrón, que sería desde la cabeza hasta el cuerpito. Miren, todo lo que es cabeza, bufanda, su suétercito, y hasta la base sería el mismo patrón de la ranita. Lo que cambiaría aquí serían las orejitas, hicimos la trompita, los brazos, las piernas. Eso sería la diferencia en realidad, ¿no? Pero bueno, les voy a ir indicando paso a paso. Bueno, los materiales que vamos a utilizar, bueno, son hilo, ¿no? El hilo que ustedes escojan. Pues los colores base que sí van a estar sí o sí sería el gris y el rosado. Pues ustedes pueden escoger el tono, sea un poquito más oscuro, más claro, igual el gris, ya. Ahora, lo que sí pueden jugar con los colores sería para la bufanda y el suétercito. Eso sí, ustedes pueden escoger qué color. Miren, yo le he hecho así en blanco, azul, amarillo y este color de aquí, miren que es nuez, ¿no? Vamos a utilizar para todo el proyecto, como hemos estado utilizando, este ganchillo de 1.75 para todo el proyecto. Y bueno, necesitamos los materiales que siempre utilizamos, que sería relleno, aguja lanera, separador de vueltas, tijeras, silicona caliente y también pues obviamente la cadenita para tu llaverito. Esos serían pues los materiales que vamos a utilizar para este proyecto. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a iniciar. Bueno, vamos a iniciar realizando las orejitas. Vamos a hacer primero, así que bueno, vamos a utilizar este color gris y rosado, y vamos a hacer el mismo patrón pero en estas diferentes colores, ¿no? Vamos a iniciar primero con el rosado. Y bueno, vamos a hacerlo así, de esta manera. Vamos a iniciar aquí realizando un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1, 6. Y recuerda, si aquí te salen subtítulos, pues tú acá arriba hay una ruedita en tu
en tu teléfono o computadora y tú puedes desactivarlo ya que esta función es automática. Les comento esto ya que muchas veces me escriben que los subtítulos de aquí no les deja ver el tejido, así que esta es una función automática de YouTube para los creadores de contenido para que otras personas puedan traducirlo a otro idioma. Así que si tú deseas que estos subtítulos de aquí no estén, desactívalos acá en la configuración de tu teléfono o computadora. Bueno, dicho esto, vamos a continuar y vamos a cerrar este anillo mágico. Así de esta manera, mira. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es levantar 3 cadenitas. 1, 2 y 3. Ahora vamos a hacer puntos bajos en estas cadenitas. La primera no se teje. Vamos desde la segunda y vamos a hacer un punto bajo. En la siguiente cadenita otro punto bajo. Ahora nos vamos a ir al primer punto, miren, del anillo mágico, que sería este de aquí, ¿no? Y recuerden que tenemos 6 puntos. Vamos a hacer aumentos de puntos bajos en cada puntito. Recuerden que tenemos 6 puntos. Entonces aquí voy 1, me deben salir 6 aumentos. 2 y 6. Listo, 6 aumentos, ¿no? Entonces, bueno, continuamos. Ahora nos vamos a pasar a esta partecita de aquí. Recuerden que hicimos 3 cadenas y 2 puntos. Vamos a tejer 2 puntos al lado contrario de las cadenitas, ¿no? Entonces aquí vamos 1 y aquí es el último y 2, ¿no? Ahora vamos a levantar nuevamente 3 cadenas. 1, 2 y 3, ¿no? Y bueno, luego vamos a tejer desde la segunda cadena un punto bajo y en la siguiente cadena otro punto bajo. Así, miren, ¿no? Ahora miren, aquí está del lado derecho. Vamos a empezar a tejer estos puntos de acá. Entonces como que giramos el tejido y continuamos tejiendo al primer punto. Miren, 1, nos debe salir aquí en total, vamos a hacer hasta acá 17 puntos. 1, 2, 15, 16 y el último puntito 17 es en este huequito que se forma. 17 puntos, miren, así de esta manera, ¿no? Ahora vamos a girar el tejido y vamos a tejer 7 puntos bajos. 1 y 7. Ahora vamos a girar de nuevo el tejido y vamos a tejer 5 puntos bajos. 1 y 5. Ahora giramos de nuevo el tejido y vamos a tejer 6 puntos. Tejemos 1 y el sexto lo tejemos aquí, donde tejimos este último punto abajo en la base. 6 y luego vamos a tejer 3 puntos deslizados seguidos. 1, 2 y 3. Y eso sería, miren, todo. Vamos a hacer, de aquí no necesitamos dejar como es hilo, no hebra. Simplemente la vamos a cortar, ¿ya? Entonces, miren, primerito vamos a hacer 2 piezas rosadas. Vamos a hacer 2 piezas rosadas y cortamos la hebra, ¿ya? Listo, miren, yo ya terminé de tejer 2 piezas, como les dije, no, 2 piezas iguales, miren, en rosada, 2 piezas igualitas. Y bueno, estas las dejamos a un lado y repito una tercera pieza igualita en gris, pero esta no la voy a cortar, ¿no? No la corto, entonces voy a coger una de las piezas en rosado para poder unir, ¿no? Esta, miren, está así hasta donde me quedé. Entonces le pongo de la misma manera la otra encima. Esta de aquí, la colita del anillo mágico, la vamos a cortar un poco para que no nos estorbe. Así de esta manera, miren. Entonces esta y esta colita, miren, como esto se va a quedar en la parte, o sea, la oreja va a quedar unida así, ¿no? Entonces, para que no se nos vea acá el anillo mágico,
de esta pieza, pues le vamos a meter hacia acá adelante el cordoncito, la hebrita, para que no se nos mire, miren, así. De igual forma la podemos cortar un poco aquí, así, de esta manera. Y ahora sí vamos a colocar las dos piezas juntas. Esta hebrita que cortamos de la rosada la metemos acá dentro del tejido, no hay problema, ¿no? Entonces la metemos acá dentrito, que quede así. Miren, que coincida, ¿no? La forma de la pieza. Entonces nos volvemos a enganchar porque cuando hagamos la pieza gris no cortamos la hebra. Entonces nos vamos a introducir un punto, vamos a coger un punto del rosado y un punto, miren, del gris, y vamos a unir realizando puntos deslizados. Entonces tomo un punto del rosado, un punto del gris, miren, y me voy tejiendo puntos deslizados, miren. Justo coinciden cada punto con cada puntito. Así, miren, de esta manera. Cuando llegamos aquí a esta parte de aquí, miren, de igual forma, ¿no? Vamos cogiendo el puntito que hicimos y el otro puntito. Luego vamos a hacer aquí en la puntita, miren, así. Luego nos vamos ya del otro lado. Vamos cogiendo un punto. Miren, vamos así. Justo como las dos piezas son igualitas, miren, ahora aquí nos metemos a este huequito de acá y hacemos esto. Tienen los mismos puntos, es el mismo patrón, entonces nos debe coincidir cada puntito. Miren. Pieza también, porque acá tenemos que unirla diferente, o sea, el mismo proceso, pero poner las piezas diferentes para que se nos vea una oreja derecha y otra oreja izquierda, ya, ¿no? Y aquí donde nos volvimos hicimos el inicio, voy a hacer mi último puntito, miren, deslizado. Entonces aquí, pues, yo les sugiero cortar la hebra para luego pegar esta pieza, pero si ustedes van a coser, dejen hebra larga. Entonces yo, pues, no voy a coser, entonces simplemente con aquí, miren, le puedo meter incluso el crochet por aquí, miren, y jalo la hebrita, miren, y la hebra se desaparece. Entonces acá atrás vamos a cortar este exceso de estambre y miren, una orejita ya nos quedó así. Entonces, como ya tenemos la otra pieza también rosada, ahora vamos a hacer la otra pieza gris, pero no le cortamos en la gris la hebra y ya les enseño cómo unimos la otra pieza. Listo, miren, aquí ya tengo, ¿no es cierto?, tejida la otra pieza en gris, ¿no? Entonces, como esta anterior la hicimos así, obviamente esta tiene que ser del otro lado para que nos quede la oreja derecha y la oreja izquierda, ¿no es cierto? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a cortar estos hilitos del anillo mágico para que no nos estorben. Y esta de igual forma quedaría así de este lado de acá. Vamos a cortar aquí. Esta ya no le pasamos al otro lado. Nos queda así, miren. Esta así no. Estarían en el sentido de esta orejita. Pero como debe ser la otra oreja, simplemente giramos así. Y esta también giramos así para que nos quede. Y le ponemos, miren, aquí encima, ¿no? Y vamos a hacer el mismo proceso. Escondemos esta hebrita acá adentro. Miren, de acá. La escondemos acá adentro para que no nos estorbe. Y nosotros vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en esta orejita de acá. Coger un punto rosado y un punto gris. Y vamos a ir tejiendo puntos deslizados, miren, cogemos un rosado, un gris y miren, nos vamos tejiendo así puntos deslizados. Vamos haciendo coincidir punto con punto y vamos todo alrededor hasta el final, como hicimos en la anterior pieza. Y listo, miren, así nos quedarían ya las dos orejitas, derecha e izquierda. Entonces vamos a ponerlas a un ladito y vamos a continuar tejiendo las siguientes piezas. Bueno, ahora vamos a hacer acá,
vamos a hacer los bracitos. Bueno, los bracitos son realmente el mismo patrón del gatito que hicimos del llavero, pero se los voy a repetir. Vamos a hacer 10 cadenas. 1 y 10. Ahora en la segunda cadena, contando desde el ganchillo porque la primera no se teje, vamos a hacer en la misma cadena 6 puntos. 1 en la misma cadena. 2, 3, 4, 5 y 6. Miren, 6 puntos en la misma cadena. Ahora continuamos y nos enganchamos en las cadenitas de nuevo y vamos a irnos tejiendo puntos deslizados. En total nos debe salir 8 puntos deslizados, ¿no? Y nos vamos tejiendo así de esta manera. Así, miren. Entonces vamos a cortar. Si ustedes van a coser, dejen hebra larga. Si van a pegar, no es necesario. Simplemente zafamos y donde hicimos el punto deslizado último, pasamos hacia atrás la hebrita, miren. Y debemos hacer 2 de estos igualitos. Ahora vamos a hacer la colita. Vamos a hacer 10 cadenas de igual forma. 1, 9 y 10. Ahora vamos a tejer puntos deslizados, un punto deslizado en cada cadenita, o sea, nos debe salir en total 9 puntos deslizados. Listo, miren, si ustedes ya terminé, si van a coser, dejen hebra larga, si no, no es necesario si van a pegar. Entonces, de igual forma le pasamos la hebrita hacia atrás y ya está. Ahora vamos a hacer las patitas. Vamos a hacer un anillo mágico de 7 puntos bajos. Así, de esta manera. Entonces vamos a hacer 7 puntos dentro de este anillo. 1 y 7. Cerramos este anillo mágico. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a levantar 16 cadenas. 1, 16. Y vamos a irnos tejiendo 15 puntos deslizados, o sea, un punto deslizado en cada cadenita. Listo, ya terminé de hacer, miren, hice 16 cadenas y luego 15 puntos deslizados. Y luego nos vamos al primer punto del anillo mágico. Y aquí terminamos realizando un puntito, miren, deslizado, así de esta manera. Entonces aquí vamos a cortar la hebra. Jalamos, ¿no? Y la vamos a pasar, vamos a ingresar por donde hicimos el punto deslizado y pasamos la hebra hacia atrás, hacia el lado revés. Y luego con la aguja vamos a perder estas hebritas aquí en el tejido. Y listo, miren, así nos debe quedar. Vamos a hacer 2 piezas igualitas. Una vez que estén las 2 piezas igualitas, vamos a tomar estambre del color rosado, de este mismo color del que hicimos, el mismo, mejor dicho, el mismo estambre, y vamos a ensartarla en una aguja. Así, de esta manera. No vamos a hacer ningún nudo al final. Entonces vamos a coger la parte derecha. Miren, este es el revés donde escondimos las hebras y este es el derecho. Entonces lo que vamos a hacer es dar 4 puntaditas aquí, 4 aquí y 4 a un lado para simular como unos deditos. Entonces nos vamos a pinchar aquí, no es que es un punto exactito, pero más o menos así. Voy a dejar un poquito así de larga la hebra ahí. No, la sostengo aunque sea con el dedo para que no se me zafe. Entonces me meto de nuevo donde me pinché y voy a hacer esto, miren. 1, entonces una, ¿no? Vamos 2 pasadas. Tres pasadas. Y 4 pasadas. Aquí mismo. Miren, así. Así tenemos que hacer, ¿no? Luego, esta que está aquí, ya la podemos cortar. Aquí ya está como aquí apretada, entonces ya no necesitamos esto. Vamos a cortarle. Entonces vamos a hacer la otra parte de acá. Entonces miren, para salir a un ladito vamos a pincharnos aquí mismo. Pasamos dentro del tejido, no que ni se vea atrás ni adelante.
más o menos aquí en el centro. Más o menos calculamos, miren. Entonces no se ve aquí ni se ve acá atrás. Entonces vamos a hacer el mismo proceso. Pasamos así, una, miren. Y vamos a hacer exactamente lo mismo que acabamos de hacer ahorita, ¿no? Entonces como estamos aquí en esta parte de aquí, miren, nos vamos a pasar entre el tejido sin que se vea ni atrás ni adelante, ¿no? Entonces pasamos la hebra así, miren, y vamos a repetir el mismo proceso. Entonces simplemente aquí, pues vamos a rematar. Tomamos un poquito de estambre, vamos a pasar la hebra alrededor como para que se forme un nudito. Así, de esta manera. Se me enredó aquí, ya. Y luego, como ya está hecho ahí un nudito, voy a pasar dentro del tejido, que no se vea ni atrás ni adelante la aguja, para perder esta hebra. Así, miren, de esta manera, y simplemente aquí voy a cortar la hebra. Como ya está hecho un nudito acá arriba, entonces ya no se va a zafar. Y eso sería todo. Miren, esto voy a hacerlo en las dos patitas, ¿no? Listo, ahora vamos a hacer la trompita de nuestro elefantito, y para ello vamos a levantar 10 cadenas. 1 y 10 cadenitas. Ahora vamos a ir tejiendo desde la segunda cadena. Vamos a ir tejiendo 8 puntos deslizados. Vamos, 2, 8. Y en la última cadenita vamos a hacer 6 puntos bajos. 1 en la misma cadena, 2 y 6, ¿no? Y vamos a tejer ahí mismo un punto deslizado. Vamos a terminar en esa misma cadena con un puntito deslizado. Luego vamos a cortar la hebra. Si ustedes van a coser de hebra larga, si van a pegar no es necesario. Zafamos. Donde hicimos el punto deslizado que hicimos ahorita, miren, así vamos a introducir el ganchillo, y esta hebra que acabamos de cortar la pasamos hacia atrás, miren, ¿no? Entonces ya estas dos hebritas simplemente le vamos a hacer un nudito para luego simplemente cortarlas, porque esto queda en la parte de atrás, ¿no? Entonces no necesitamos como perder esta hebra aquí atrás, porque esto no se va a ver. Entonces vamos a cortar el exceso así, y bueno, esto ya va pegadito. Esto pues quedaría en la parte de acá atrás cuando le pongamos silicona, y va pegada así, miren la trompita. Entonces la vamos a dejar a un ladito. Y bueno, ahora ustedes el color que hayan escogido hacerle la bufandita, ahorita vamos a hacer esta piecita de aquí, ¿no? Entonces el color que van a hacer la bufanda, pues vamos a hacer ahorita ese color de pieza. Yo le voy a hacer de este color verde. Entonces lo siguiente que vamos a hacer, bueno, es el mismo patrón de todas las bufandas de los llaveritos que estamos realizando, pero les voy a repetir. Vamos a hacer 10 cadenas, 1 y 10 cadenitas. Ahora vamos a tejer, vamos a coger lazada y vamos a tejer medios puntos altos, ¿no? Entonces el medio punto alto es cojo lazada, me quedan 3, cojo lazada y tejo las 3. Vamos a irnos tejiendo medios puntos en todas estas cadenitas. En total nos debe salir 9. Listo, miren, ya tejí mis 9 puntos, medios puntos altos. Ahora voy a levantar de nuevo 10 cadenas, 1 y 10, y voy a hacer este mismo proceso. Voy a tejer aquí 9 medios puntos altos. Listo, miren, ya tejí así. Entonces aquí en la mitad voy a introducirme y voy a hacer un punto deslizado, y aquí donde iniciamos, miren donde está esta hebrita, en este huequito voy a hacer otro punto deslizado. Si van a coser de hebra larga, si van a pegar no es necesario, zafo, y donde hice el punto deslizado voy a sacar hacia atrás esta otra hebrita. Y bueno, estas hebritas de aquí luego ya las vamos a
con la silicona a esconder, a perder, porque luego ya al momento del montaje pues ya les enseño cómo. Vamos a cortar el exceso si es que vamos a pegar. Obviamente si van a coser deben dejar la hebra larga. Bueno, y así nos queda esta pieza, la dejamos a un lado porque luego la vamos a formar así. La dejamos a un ladito. Y ahora sí pues vamos a realizar lo que sería nuestra cabecita. Vamos a empezar ya solo con el cuerpo. Nos faltaría, miren, ya hemos hecho todas las piezas y solo nos faltaría este cuerpo base, ¿ya? Entonces vamos a iniciar con el color gris realizando 8 cadenas, ¿ya? Vamos a hacer 8 cadenitas. 1 y 8. Vamos a la segunda cadena, vamos a hacer un aumento de puntos bajos. Y vamos a colocar el separador de vueltas en el primer punto que hicimos de este aumento, ¿no? Entonces vamos a colocarlo que sería aquí, miren. En el siguiente punto vamos a ir tejiendo ya puntos normales, ¿no? Hicimos un punto, un aumento y ahora voy a hacer en el siguiente punto un punto. Y así en cada cadenita vamos. 2, 3, 4 y 5. Y en la última cadena vamos a hacer 4 puntos bajos en una sola cadena para poder girar. 1, 2, 3 y 4, ¿no? Ahora vamos a tejer al lado contrario de las cadenas y aprovechamos para ir perdiendo esta colita de aquí y vamos a hacer 5 puntos. Ya hice 1 y 5 y en el último puntito vamos a hacer un aumento de puntos bajos, así de esta manera, miren. Entonces esta colita la vamos a jalar y la vamos a seguir perdiendo, ¿no? Entonces vamos a hacer la nueva vuelta, retiramos el separador de vueltas y vamos a continuar. Aquí vamos a iniciar la nueva vuelta con un aumento de puntos bajos, miren. Así ponemos el separador en el primer punto que hicimos del aumento y en el siguiente punto vamos a repetir otro aumento. En total debemos hacer 2 aumentos. Esta hebrita, como ya la hemos perdido, pues la vamos a cortar para que no nos estorbe. La vamos a cortar. Listo. Entonces vamos a continuar tejiendo. Ahora vamos a tejer 5 puntos bajos. 1 y 5. Ahora vamos a hacer 4 aumentos seguidos. Aquí justo en esta curva. 1 y acá 4. Ahora vamos a tejer 5 puntos bajos. 1 y 5. Y en estos 2 puntos que me sobran vamos a hacer 2 aumentos de puntos bajos seguidos. Y 2. Ahora vamos a iniciar la nueva vuelta. Para ello vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un punto bajo. Vamos a colocar el separador de vueltas. En el siguiente punto vamos a hacer un aumento de puntos bajos. Así de esta manera. Ahora nos vamos a ir tejiendo 9 puntos bajos. Ya hice 1 y 9. Ya llegamos aquí otra vez a la curva y vamos a hacer un aumento y un punto bajo. Repetimos, un aumento y un punto bajo. En total repetí 2 veces un aumento y un punto bajo. Ahora nos vamos a ir tejiendo 9 puntos bajos. Ya voy 2 y 9. Y aquí me sobran 2 puntos y voy a hacer un aumento y finalmente un punto bajo. Hasta aquí tenemos ya 30 puntos. Entonces vamos a hacer 3 vueltas de altura de estos 30 puntos. Vamos a ir tejiendo punto sobre punto. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer mis 3 vueltitas de altura. Aquí ya hemos terminado de hacer la cabecita. Entonces lo único que vamos a hacer es esto. Miren, aquí pues que está la mitad le vamos a aplastar así y vamos a tejer los puntos que sean necesarios hasta llegar aquí al filo, al extremo. Miren, a mí me hace falta como unos 2 puntitos. Entonces voy a tejer aquí unos 2 puntitos. 1 y 2.
El segundo no lo termino de hacer porque voy a cambiar de estambre. Ahora voy a cambiar el estambre del color que voy a hacer la bufanda. El color que ustedes elijan, pues yo aquí le voy a hacer verde porque así me pidió el cliente. Entonces le voy a hacer verde. Entonces vamos a poner aquí esto. Y luego vamos a hacer 2 nuditos. Ahora sí, lo siguiente que vamos a tejer son puntos deslizados. Vamos a hacer, pero flojitos, miren. Quiere decir que esto tiene que estar flojito, ¿no? Entonces vamos a coger el punto completo y nos vamos a ir tejiendo puntos deslizados. En total nos debe salir 30 puntos deslizados. Miren, ¿por qué tenemos 30 puntos? Listo, miren, ya terminé de hacer mis 30 puntos deslizados, ¿no? Ahora vamos a la siguiente vuelta y vamos aquí a hacer la misma puntada que hacemos en todos los llaveritos, en las bufandas que estamos haciendo esta colección. Vamos a hacer puntos bajos dobles. Entonces, vamos a hacer tejiendo solo tomando, miren, la hebra de atrás, así. Entonces, voy a hacer como que fuera a hacer un punto bajo normal, pero aquí tomo lazada y me introduzco en el mismo punto. Saco y ya tendría 1, 2, 3 y 4. Tomo de nuevo lazada y tejo, ¿no? Entonces este sería el inicio de vuelta. ¿Qué patrón voy a hacer aquí? Aquí yo voy a hacer un aumento, 14 puntos bajos, un aumento y 14 puntos bajos. Entonces aquí voy a hacer, como me toca hacer un aumento, voy a repetir aquí mismo el punto bajo doble, miren. Así. Y luego me voy a ir tejiendo, como les dije, los 14 puntos bajos doble. Luego hago un aumento y luego 14 puntos bajos dobles. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tendríamos ya 32 puntos, ¿no? Ahora vamos a hacer una vuelta de punto sobre punto con esta misma puntada, pero ahora vamos a coger el punto completo, miren. Cogemos el punto completo. Y nos vamos tejiendo una vueltita de altura con esta misma puntada, puntos bajos dobles, pero un punto sobre punto, 32 puntos, cogiendo el punto completo. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta. Recuerden que tenemos 32 puntos. Ahora ya me cambié, como les indiqué acá, hice el cambio de color. Ahora este color es el que ustedes van a hacer el suétercito, o sea, este color. Yo lo voy a hacer de este color blanco hueso o crema. Entonces ahora lo que vamos a hacer es una vuelta cogiendo solo la cadena de atrás y vamos a hacer puntos deslizados flojitos, miren, así de esta manera. Entonces vamos a irnos tejiendo puntos deslizados, en total nos debe salir 32. Listo, miren, ya terminé de hacer mi vuelta de puntos deslizados haciendo en la cadena de atrás. Ahora, mi nueva vuelta es igual, tomando la cadena de atrás, pero ahora voy a hacer puntos bajos normales. Entonces vamos a poner aquí nuestro separador de vueltas y me voy a ir tejiendo punto sobre punto, pero tomando solo la cadena de atrás y voy a tejer 32 puntos bajos. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta. Ahora mi siguiente vuelta voy a hacer cogiendo el punto completo. A ver, déjenme coger el puntito completo y me voy a ir tejiendo de igual forma punto sobre punto. Voy a tejer estos 32 puntos bajos, miren, ahora sí cogiendo la cadenita completa. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta. Recuerden que tenemos 32 puntos, ¿no? Ahora la siguiente vuelta que vamos a hacer es un aumento. Vamos a iniciar con un aumento de puntos bajos y vamos a poner nuestro separador de vueltas en el primer punto del aumento. Ahora vamos a tejer, recuerden, hice un aumento ahorita, ahora voy a tejer 15 puntos bajos, aquí hago un aumento y luego tejo 15 puntos bajos. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tendríamos ya 34 puntos. Ahora vamos a hacer vueltas de altura. Y vamos a ir tejiendo punto sobre punto estos 34 puntos bajos y vamos a hacer 3 vueltas de altura. Listo, miren, ya tejí mis 3 filas de altura, vueltas de altura. Ahora la siguiente vuelta vamos a iniciar realizando un aumento de puntos bajos.
Y vamos a hacer el siguiente patrón. Vamos a hacer, aquí ya hicimos un aumento, luego vamos a hacer 16 puntos, luego un aumento y luego 16 puntos bajos. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tendríamos ya 36 puntos. Ahora por último vamos a hacer 5 vueltas de altura de estos 36 puntos. Listo, miren, yo ya terminé de hacer mis 5 vueltitas de altura y ya le hice el cambio de color. El mismo tono que hicieron la bufanda van a cambiar. Ahora vamos a tomar solo las hebras de atrás y vamos a ir tejiendo estos 36 puntos deslizados. Recuerden hacer flojita esta vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta de puntos deslizados. Ahora vamos a hacer el patrón de un punto bajo y una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta, pero lo vamos a hacer de la siguiente manera, tomando solo tejiendo en las hebras de atrás. Aquí voy a hacer, miren, así un punto bajo, ¿no es cierto? Voy a colocar el separador de vueltas. Ahora vamos a hacer la disminución y la disminución normal vamos a hacer tomando la hebra de atrás. Tenemos 2, tomamos la hebra de atrás del siguiente punto, tenemos 3, tomamos lazada y tejemos esas 3. Esa es la disminución que vamos a hacer. Entonces vamos a repetir un punto bajo y una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta, tomando solo las cadenas de atrás. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta y también ya le rellené, ¿no? Rellenen solo lo suficiente. Listo, ahora vamos a la siguiente y última vuelta para luego ya cerrar. Vamos a hacer, cogiendo ahora sí el punto completo, vamos a hacer un punto bajo y vamos a hacer una disminución, pero ahora sí una disminución invisible porque estamos cogiendo el punto completo. Tomamos la cadena de delante, tomamos la cadena de delante del otro punto, tomamos lazada, sacamos por esos 2 puntos, tomamos lazada y tejemos. Esta es una disminución invisible. Ahora vamos a hacer un punto bajo, una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta. Ahora sí, vamos a cortar la hebra. Unos 10 centímetros nada más, no mucho. Entonces, vamos aquí. Vamos a ensartar la aguja. Ahora sí, miren, lo que vamos a hacer es simplemente coser. Aquí tenemos 16 puntos, entonces vamos a unir así. 8 puntos de aquí con 8 puntos de acá, pero tomando solo las hebras internas. Por ejemplo, así, miren, ¿no? Cojo la hebra interna y cojo la hebra interna del otro lado. Ahora acá de igual forma la hebra interna y la hebra interna. Y así me voy a ir tejiendo hasta cerrar toda esta pieza. Listo, miren, y así ya nos quedaría esta parte de acá abajo y ya tendríamos todas las piezas. Bueno, para tener listas todas las piezas, vamos a estas piecitas que tienen la colita y si ustedes pues van a pegar, les voy a indicar cómo la pueden desaparecer estas hebritas si ustedes van a pegar, ¿no es cierto? Entonces simplemente ustedes van a poner un poquito de silicona y luego estas hebritas las van a poner y las van a pegar hacia acá atrás. Sostienen un momentito y miren, y el exceso de la colita la van a cortar. Así de sencillamente. Miren, esta es, ¿no? Entonces simplemente cortan el exceso, miren, y ya, no tienen colita. Entonces esto es uno de los bracitos, ¿no? Entonces esto van a hacer con todas las piezas, si es que ustedes van a pegar las piezas. Obviamente si tienen la colita larga y van a coser, pues deben coser. Ahora sí vamos a iniciar la unión de piezas. Miren, primerito vamos a colocar los ojitos, ¿no? Los ojitos vamos a primero encontrar el centro de la pieza para que un ojito quede pegado sobre el otro. Y nos vamos a saltar 1 y 2 filas. Ahora sí, miren la trompita, vamos a pegarle aquí, en el centro. Miren, abajito de los ojos. Le vamos a pegar o a coser aquí. Ahora vamos a darle forma a esta partecita de la bufanda. Miren, este es el derecho y este es el revés. Entonces le vamos a poner un poquito de silicona aquí, así. Y luego vamos a unir así esta parte, a doblar. Y ya nos quedaría, miren, la cosita de la bufanda. Entonces simplemente esta parte la vamos a pegar aquí, así. Más o menos como unos 2 puntitos dejando libres aquí. Listo, miren, ahora los bracitos lo vamos a pegar así. Los vamos a pegar uno aquí. Miren, a un lado, siempre a los extremos, ¿no? Un bracito lo pegamos aquí, abajito de la bufanda.
Así, y obviamente pues el otro bracito acá, para que nos quede así de esta manera. Listo, miren, los bracitos están pegados. Ahora vamos a pegar acá atrás la colita, ¿no? Miren, la colita simplemente le pegamos aquí en el centro, subiendo unas 2 filitas, y la vamos a pegar así como enroscadita, así nada más. Listo, miren, así nos quedó la colita. Ahora sí vamos a poner las patitas. Miren, así simplemente las vamos a pegar de aquí del centro, una aquí, así, miren, y la otra al ladito. Entonces nos quedan las 2 patitas así. Miren, y así nos quedarían ya las patitas, ¿no? Ahora lo que vamos a pegar son las orejitas, ¿no? Entonces miren, las orejitas son así. Este bordecito de aquí, miren, que se ve esta liñita aquí, la vamos a hacer para atrás. Y aquí, esta parte vamos a poner silicona o vamos a coser acá, así, miren. Que nos quede más o menos 1, 2, 3 y 4 puntos libres de los ojos y topando al ras de la bufanda. Y miren, así nos debe quedar las 2 orejitas puestas, miren. La parte de atrás, la parte de adelante, ¿no? Ahora vamos a ensartar hilo de bordar color negro para hacer el detalle de las cejas. Listo, miren, entonces vamos a pincharnos en cualquier partecita de por acá atrás. Y vamos a salir una fila más arriba del ojito, justo en la mitad, ¿no? Entonces vamos a subir así. Y luego nos vamos a inclinar una fila. Miren, nos inclinamos, aquí estamos en esta fila, bajamos una fila con un puntito separado del ojito. Y luego nos salimos al otro extremo para hacer la otra cejita. Así, miren. Y hacemos exactamente lo mismo en el otro lado. Y listo, miren, ya le pusimos rubor también en sus mejillas y su cadenita. Y miren, así nos quedaría ya el elefantito en estos colores. Miren, tenemos así con estos colores de acá o también con este color de acá, miren. En esta de aquí le hice, en vez de las cejas, para que parezca elefantita, un par de pestañitas, nada más. Y de ahí todo lo demás es lo mismo. Bueno, espero que te haya gustado este tutorial. No te olvides de suscribirte a mi canal, de activar la campanita, de compartir este video, de dejarnos un mensajito, un me gusta, que nos ayudas muchísimo a crecer. Y bueno, pues ya estaremos realizando el cuarto personaje que nos diga nuestra ganadora. Y así nos ha quedado nuestros elefantitos. Bueno, cuídate muchísimo. Bye, bye.